Hola, buenas. Vamos a concluir ya con este vídeo, el tema este tan largo de ejercicios con funciones, ¿vale? Recordaros que los tengo agrupados todos en una lista de reproducción, es decir, si empezáis por el primero se van a ir reproduciendo automáticamente el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último, ¿vale? Y voy a ir haciendo una lista de reproducción por cada tema del libro, ¿vale? Así que a partir del próximo vídeo haré una nueva lista de reproducción que corresponderá con el dibujo de funciones. Bueno, vamos a ver ya para acabar los conceptos de simetría y periodicidad de una función, ¿vale? Hay dos tipos de simetría, fijaros en este gráfico de aquí, una parábola. Esta función es simétrica en torno al eje Y. Si yo doblo la hoja por el eje Y, pues esta rama me coincide con esta, lo veis, ¿no? Entonces, eso es una simetría, presenta una simetría par respecto del eje Y. Y se da cuando se cumple que f de menos x es igual a f de x. Es decir, si yo tengo una función cualquiera y tengo que f de menos 1 es igual a f de 1, f de menos 5 es igual a f de 5, f de menos 2 es igual a f de 2, significa que la función presenta simetría par. Por ejemplo, vemos esta función, f de x igual a x al cuadrado menos 2, es una parábola. Vamos a ver si presenta simetría par. Pues vamos a coger dos o tres valores. F de menos 1, ¿cuánto es? Pues menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 2, menos 1. F de 1, ¿cuánto es? 1 al cuadrado 1, menos 2, menos 1. Veo que me coincide el valor, ¿no? El f de menos 1 y la función de 1 me coinciden. Vamos a ver con menos 2. Menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2, 4. 4 menos 2, 2, ¿vale? Y f de 2, pues 2 al cuadrado 4 menos 2, 2. Veo que también coincide. Y así sucesivamente. F de menos 3 coincidiría con f de 3. Por lo tanto, esta función presenta simetría par. Vale, vamos a ver la simetría impar o respecto del origen de coordenadas. En esta figura vemos que hay una función dibujada que si yo giro esta figura 180 grados, pues esta rama me va a venir a esta posición y está ahí, pero se me va a volver a dibujar la figura igual que está ahora, ¿vale? Eso porque presenta simetría impar o respecto al origen de coordenadas. Y se da cuando se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, por ejemplo, que f de menos 3 es igual a menos f de 3. O f de menos 1 es igual a menos f de 1. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta función f de x igual a x cubo, una función cúbica. Vamos a ver cuánto vale f de menos 1. F de menos 1 va a ser menos 1 al cubo, que es menos 1 por menos 1 por menos 1, y esto es menos 1. Vamos a ver cuánto vale f de 1 primero. F de 1 sería 1 al cubo. 1 por 1 por 1, 1. Como es menos f de 1, pues será menos 1. Es decir, que f de menos 1 coincide con menos f de 1. ¿Vale? Menos 1 y menos 1. Vamos a ver con menos 2. F de menos 2 es menos 2 al cubo, que es menos 8. Menos f de 2 es menos 2 al cubo, que es 8, menos 8. ¿Vale? Menos 8 coincide con menos 8. Es decir, se da que f de menos x coincide con menos f de x. Y cuando eso se ocurre, la función presenta simetría impar. ¿Vale? Bueno, y para acabar ya, una función periódica. ¿Qué es una función periódica? Fijaros en esta función de aquí en rojo. Veis que hay valores que se van repitiendo según avanza la x, pues se van repitiendo los valores de la función de f de x. Es decir, este valor se me da aquí, pero se me da aquí, se me da aquí, se me daría aquí, etcétera, ¿vale? Este valor de aquí se me da aquí, se me da aquí, se me da aquí. ¿De acuerdo? Se me van repitiendo. Este valor aquí abajo, pues se me da aquí, se me da aquí, se me repite aquí, se me volverá a repetir ahí. Por eso se dice que es una función periódica. Y ejemplo de funciones periódicas pues son las funciones trigonométricas, ¿vale? Que no las vamos a dar, pero que sepáis que las funciones trigonométricas, por ejemplo, son periódicas. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabamos el tema de ejercicios de funciones, la parte más teórica. Repasar todos los vídeos, están agrupados en una lista de reproducción y ya lo que veamos los siguientes vídeos estarán en otra lista de reproducción diferente porque corresponderán con otro tema del libro. ¿Vale? Venga, pues nos vemos. Cualquier duda me dejáis un comentario en YouTube que yo os contesto. Un saludo, hasta luego chicos.